rosa, supongo que en teoría. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez es un vlog más o menos larguito. No pude grabar un saludo inicial porque justo iba atrasada, así que por eso estamos emocionados, pero espero que este video les divierta y les acompañe. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog. No sé por qué siempre me da vergüenza saludar. Siempre partir diciendo hola me da mucha vergüenza. Si se fijan, los hola siempre me salen así como hola, hola. Y después ya puedo volver a hablar. Bueno, este vlog lo que busco, o mi idea principal, es que sea una semana conmigo. Entonces hoy es lunes. Ahí está. Lunes 6 de abril. Hay 23 grados, pero yo estoy muriendo de frío. Siento como que ya me va a llegar el periodo y siempre que me va a llegar me baja mucho la temperatura y tengo mucho frío en general. Bueno, mi idea es que en este video me acompañen una semana. Me gustan mucho estos videos cuando parten ciertas chicas saludando y contando qué día es y como los planes de ese día. Yo lamentablemente quería grabar más temprano, pero pasa que ha sido un día demasiado ocupado. Partí temprano yendo a pilates, después fui corriendo al dentista. Después del dentista fui al súper y en ese entretanto me olvidé de llevar la Osmo Pocket. Entonces intenté grabar un poco con el celular, pero mientras estaba con el celular me olvidé de grabar, así que no grabé mucho. Y ahora en realidad lo único que voy a hacer es leer y editar porque tengo hartas cositas que editar. El último tiempo justo me empezaron a llegar correos de colaboraciones que me interesan. Y porque muchas veces me llegan correos de colaboraciones, pero estos correos de colaboraciones son como de cosas que yo no uso ni usaría. Entonces es como, ¿para qué voy a colaborar con esto aunque me paguen? Si no es algo que yo usaría y no es algo que recomiende, así siendo sincera. Pero esta vez me llegaron 3 colaboraciones y tengo que ponerme a editar algunas cositas para ir publicando. Otra cosa que estoy haciendo es que quiero activar ahora sí mi Instagram y a TikTok. Estoy resubiendo todo lo que subo a Instagram nomás, pero es porque a medida que fue pasando el tiempo cada vez me fue gustando menos TikTok. No sé, por alguna razón en TikTok me ha llegado gente más odiosa, entonces no me divierte tanto subir cosas ahí. Y de hecho la publicación que subí fue un flop total, pero no importa, yo no la voy a borrar. A ver si subí un video que antes ya había subido tanto aquí como a Instagram, así que es un resubido. Estoy poniendo todos los resubidos aquí en TikTok. Quizás después en un tiempo más me animo a grabar videos hablando, como contando más de algún libro que esté leyendo o de algo así. Pero por el momento como que solo me quiero acostumbrar. Ay, me molestan los dientes. Pero por el momento solo me quiero acostumbrar a ir subiendo contenido, porque yo estoy acostumbrada a subir contenido, pero solo a YouTube. Y estoy acostumbrada a subir 3 veces al mes, pero estoy intentando que sean 4. En marzo logré subir 4 videos y uno para miembros, o 2 para miembros, no recuerdo. Y ahora en abril también logré subir la primera semana de abril, que es algo que me cuesta mucho hacer. Como que tiendo a cansarme la primera semana y no subo video. Bueno, ahora sí subí video. Y eso, hoy no hay como nada muy interesante porque los lunes yo no funciono muy bien. Los lunes nunca han sido mi día, nunca en general. Siempre el lunes estoy a media máquina. No sé por qué será, les pasa también. Al final, ¿se acuerdan que en el último video creo que fue, les dije que iba a leer Flush? Bueno, no estoy leyendo Flush, en cambio estoy leyendo... Oh, no sale. Estoy leyendo Una vuelta de tuerca, que es como una historia de terror, pero
terror muy suave sobre una institutriz, así que no es nada fuerte y son como 100 páginas más o menos, 130 creo. Necesitaba leer algo súper corto porque Ana Karenina fue muy largo y ya llegó un libro que yo creo que en unos días más les muestro, porque primero quiero subir el video a Instagram y a miembros sobre este libro que llegó, que es uno que yo tenía muchas ganas de leer. Y ya, fue Pascua. Así que decoré esto que me dio mi papá. La otra cosa que les puedo contar es que estoy trabajando en tener mi tienda, pero eso lo estoy haciendo para otro video. Entonces estoy grabando esta semana 3 o 4 videos a la vez. Así que quizás este lunes lo sienten pelón, pero es porque necesito grabar esas otras cosas. Y creo que eso ya es todo. Ahora lo que voy a hacer va a ser editar, pero es muy fome que me vean editar, y después leer. Así que quizás grabo leyendo. Mañana me toca ballet, voy a intentar llevarlos, no sé si lo logré. Y en la semana planeo hacer recetitas. Mi idea es que este video dure como mínimo media hora. No sé cuánto va a durar porque como son varios días, quizás algunos días hablo más o hablo menos, voy a tener que ir recortando. Pero espero que les divierta este video, este formato. También voy a intentar que sea más hablado que nada, porque no es algo que suelo hacer. Quiero ver cómo me siento con eso, si me siento cómoda o no. Sé que en general a muchos de ustedes les gusta más que sea hablado, pero a mí no me gusta hablar tanto, así que solo voy a estar probando ahora. Y miren, en el dentista me sacaron unas manchas que tenían las paletas, que eran manchas de té. Ya no hay manchas, tenía manchas por tomar demasiado té. Soy una adicta al té, me encanta el té y justo tiene que ser el té más oscuro el que me gusta. Yo creo que pronto, no esta semana, voy a sacar todas estas cositas de aquí porque, no sé, quiero poner arte mío y creo que esa va a ser una meta, empezar a dibujar en pastel o en acuarela y poner cuadros míos ahí porque, no sé, siento que quiero tener cosas mías. ¡Wow! Miren, me llegó una de las colaboraciones de las que les hablé. ¡Pum! Pero esto lo voy a grabar mañana. De verdad siento que hoy es como mi día medio muerto, en el que tengo demasiado sueño, no tengo energía de nada, tengo frío, me siento casi enferma con dolor de garganta y aparte haber ido al dentista. ¡Wow! A mí me da mucho miedo el dentista, creo que ya lo he contado un montón de veces, pero ya no lo evito. Estoy yendo seguido, voy a tener control cada mes para controlar la cirugía de encía que me hice y me da miedo. Me canso mucho yendo, demasiado. Hoy ya no le queda batería a esta cámara. Bueno, ahora lo que voy a hacer va a ser editar un post que quiero subir para Instagram, luego editar 2 reels, escribir un guión que es para la colaboración y subir el post y después leer al fin. El libro está medio fome, pero se lo voy a ir contando a medida que lo vaya leyendo. Así que ahora cambio la batería y me pongo a editar. La verdad es que no tengo batería, pero mientras les dejo constancia de lo que me va a acompañar mientras edito Sailor. A cargarse y esperar. Y este es mi Autirox. De verdad que los lunes yo no funciono mucho. Tengo todo tirado por todas partes. Tengo un desorden horrible y no quiero hacer nada. El niño está igual. No puede ser, salí con los ojos cerrados. ¿Ya? Quería grabar un poco más, pero ya estoy atrasada para salir. Lamentablemente lunes y martes son unos días muy ocupados para mí. Pero yo creo que mañana miércoles puedo empezar más de temprano y hablar. Ahora ya me tengo que bañar y salir, casi al tiro. Así que grabo cuando vuelva.
Volví de ballet y soy más sudor que persona. ¡Wow! ¡Qué cansancio! Bueno, ahora sí, bienvenidos a mi martes. Lamentablemente este martes ya es tarde. Como les dije ayer, yo no suelo tener muy libre ni el lunes ni el martes, así que es muy poco lo que logro grabar siempre los lunes y martes. Tengo demasiadas cosas que hacer justo estos 2 días. También cuando hago otros videos para el canal, nunca puedo grabar ni lunes ni martes. El lunes estoy mayormente ocupada y muy cansada. Como les dije, no sé por qué no funcionan los martes. Me es muy difícil lograr funcionar un martes. Tengo aquí puesta una cámara desde abajo, es muy chistoso, pero es porque tengo puesto el aro de luz para que se pueda ver mejor. Entonces me distrae verme ahí abajo a mí. Bueno, y el martes también estoy ocupada por la mañana, y en la tarde generalmente es cuando viene mi abuelita, entonces hay que estar con ella y cuidarla. De hecho, hoy mismo está mi abuelita aquí en la casa, pero el problema ha sido que por alguna razón el Nino se enfermó. Siempre se enferma cada cierto tiempo de la guatita. Ahora de nuevo se enfermó de la guatita y no tiene ganas de comer nada, lo cual es súper extraño en él porque él es como de los perritos más glotones que he conocido en toda mi vida. Siempre que puede quiere estar comiendo. Miren mi nueva tacita. O sea, no es nueva, es vieja. Probablemente muchos de ustedes la conocen. La encuentro tan bonita, muy linda. Bueno, lamento que este martes sea tan corto. Probablemente voy a borrar muchas cosas porque otras no me gustaron tanto. Pero miren, esto les quería mostrar. Es la foto de mis mañanas. Así empiezan mis mañanas. Siempre se para acá al frente y me mira fijamente. Esa foto está tomada con el 0,5 del celular para que se alcance a ver el Nino, porque si no solo se le ve aquí el hociquito. Y ya no les puedo hablar del libro. Anoche leí muy poco porque me dio mucho sueño, estaba muy cansada. Así que yo creo que recién el mañana o hoy también puedo leer un poco. Y ya mañana les puedo hablar mejor del libro. Pero en resumen es eso que les contaba, que es como una especie de terror. Están haciendo como una fogata, hablando distintas personas, y viene uno y cuenta la historia de terror de la mujer que amó, que fue su institutriz. Y ahí vamos escuchando la historia de terror de esta institutriz. Y hay otro libro que tengo que leer porque tengo club de lectura el martes que viene, o sea, en una semana. Y es este de aquí. Algo pasa con la cámara, que siempre cuando tú grabas y pones otro color, como supongo teoría de color, de blancos, lo que sea, cambian los colores. Como este es naranjo, va a empezar a poner todo más cálido, a que si pongo algo rosado, ahí se pone todo más rosadito. En fin, este es el que voy a leer. Leí muy poco. La única vez que leí un poco de este fue cuando fui a esa cita sola que grabé para el canal también. Tengo muchas ganas de leerlo. ¿Por qué? Porque lo tengo en físico. Quizás me cuesta leer un poco el otro porque está en digital. A mí últimamente me gusta mucho esto del papel, mover así el libro, doblarlo, marcarlo, maltratarlo. Sé que aquí torturo a mucha gente, pero a mí me gusta ese maltrato que hay en los libros. De hecho, el Ana Karenina lo tengo roto. Le rompí varias hojas. A ver si... Esperen, lo voy a buscar. A ver si encuentro las hojas que rompí. Es que era difícil no romper este libro si es tan gigante. Creo que fue como de las últimas hojas. Bueno, pero la calidad de este libro es... No logro encontrarla. Bueno, pero van a tener que creerme. Lo rompí como de aquí hasta acá. Varias hojas seguidas estaban rotas. Es que la calidad de este papel es muy buena, entonces aunque se rompía, se unía, no quedaba separado, a diferencia de otros libros. Pero en sí me gusta mucho marcar, me gusta mucho rayar. Cuando estaba leyendo Ana Karenina también buscaba doblarlo, como así, estar leyéndolo así. Me gusta eso. Aunque no se marcó tanto el lomo, ven, era de bien buena calidad este porque yo soy un destructor. Un destructor total. Ah, y había algo que les quería mostrar y hablar de eso. Un momento. Me he tomado este momento para hablarles de todo. ¿Están pasando todos los camiones ahora o qué? Ya, ahora sí. Lo que les quería mostrar era mi mini colección de monchichis. Voy a hacer un reel de esto también, pero se las quería mostrar. Y les cuento por qué los empecé a coleccionar. Sé que esto es un relleno que no les interesa a mucha gente, pero
Todo empezó por este monchichi que yo deseaba tenerlo. Tenía muchas ganas de tener este monchichi rosadito, que es un llavero. Ahí está la colita. Tenía muchas ganas de tenerlo, lo quería tanto, pero no estaba en ninguna parte. En ninguna parte. Entonces este no fue mi primer monchichi, porque no lo podía tener. En cambio, mi primer monchichi fue este, que es un chimután, que como ven también es tierno, muy tiernito. Es rosita, porque no se enfoca bien el color. Y ahí está. Es rosadito, igual que el monchichi anterior que les mostré. Y también es un llavero, ¿ven? Yo les conservo las etiquetas. Traen por atrás esa rosita, la etiqueta, y son tan suavecitos, o sea, ojalá pudieran tocarlos. Me encantan. Creo que lo que más me gusta de estos, de los monchichis, es el hecho de que son como tiernos pero creepy. Como que igual hay cierto terror detrás de estos monos. Probablemente es porque son retro. Estos monitos, ¿de qué año son? ¿Del 70? No sé, son retro. Y después llegó a mi casita, llegaron dos monchichis, en realidad. Llegó este, wow, este baby chichi precioso. ¡Qué bonito! Este no tienen el chupete aquí en la mano, sino que lo tienen aquí colgando. Entonces tú se lo puedes poner, muy tierno. O también lo puedes llevar en la manito. ¡Ah, qué lindo! ¿Ven? Y este lo compré al mismo tiempo que este, que es como el monchichi original, la monchichi, porque tiene dos coletitas. Es preciosa, me encanta este barbero que tiene, es precioso. Por atrás trae una cinta, aquí tiene la colita tan linda, y aquí en el pie tiene escrito monchichi, no sé si se alcanza a ver. Es preciosa, preciosa. Y luego no recuerdo cuál llegó a mí, probablemente fue este chimután, que es magnífico. Mírenlo, es como color caramelo. Miren sus orejitas preciosas, su babero. Esta es la colección Sweet Brown, y este lo pedí junto a este que también es de la colección Sweet Brown. Ven que es un monchichi versión llavero, muy lindo. Por supuesto, estos llaveros yo rara vez los uso, me falta comprar ese como seguro, que se ponen unas argollitas y así no te los roban. Este venía como con el pelo raro, pero es hermoso, yo igual lo amo. Y ahora sí, llegó a mis manos el monchichi que yo quería tener. Este era. Por este monchichi comenzó todo, y todo fue porque lo vi en un video musical de un grupo que se llama IVE, que es un grupo de K-pop, y ahí estaba una integrante, que es la integrante japonesa, tenía un llavero con este monchichi. Por eso fue que empezó todo esto, todas estas ganas que tuve de tener estos monitos, fue por esto. Ah, y este lo compré al mismo tiempo que otro llavero. Esperen, no lo tengo, pero lo puse en mi último post de Instagram. Aquí está, que no lo tengo porque se lo pasé a mi mamá para que lo arregle, porque tiene malos los ganchitos. Y finalmente, el último de mi colección, que quizás les parece grande la colección o quizás les parece nada la colección. Para mí es una colección bonita. Es este... No quiero abrirlo al 100% porque quiero grabar un reel, pero miren qué lindo, es rubio. Y es de la colección Sugar Friends, creo que así se llama. Atrás también trae las etiquetas, la etiqueta también que dice Sekiguchi, que es la compañía. Es precioso. Y bueno, ¿dónde consigo estos? Todos estos monchichis los compré desde la tienda que es geekers.oficial en Instagram. Funciona como sitio web y ellos operan en la quinta región, que es donde yo vivo, pero hacen envíos a todo el país y traen productos de Japón de todas partes. De hecho, me dieron trinkets de regalito. Miren qué linda, la My Melody se mueve así. Es muy linda, es para el escritorio. Ven, así. Entonces cuando tiemble se va a mover así, porque acá tiembla mucho, en donde yo vivo tiembla mucho. Se va a ver así en el escritorio. Y también este llaverito precioso que no lo he sacado, pero es porque quiero grabarlo para el reel. Pero miren qué lindo. Y aquí no me aguanté, conté todo antes de subir el reel. Ay, también en esta tienda me compré un llavero. Como les dije, yo tengo una caja de llaveros. Ay, me pegué. ¿Ven? Es porque a mí me encantan los llaveros. Y no se crean que todos mis llaveros son caros o algo así. Por ejemplo, este lo compré en la feria a 1000. ¿Ven? Es un chihuahua. Y es de estos monitos que supuestamente son retro también. Y miren, este también es de la feria. Bueno, sigamos. Este original también, de Tamagotchi, lo compré en esta tienda. Esta tienda, que es geekers.oficial, se pone siempre en todas estas ferias de anime que hay en la región. En ferias que hay en Viña, en Villa Alemana, en Quilpué, en Valparaíso también, en la Tomodachi creo que se llama la feria.
pero siempre están y ustedes pueden comprar y pedir retiro en el evento que sea y así no pagan ningún envío. Y bueno, ahí venden muchísimos trinkets de Japón originales, también venden los Tamagotchi originales. Yo no tengo ninguno, escapan de mi presupuesto para comprar un Tamagotchi. Eso, si les interesan tener monchichis, que de hecho salen un poco más baratos que en otras tiendas, porque hay otra tienda a la que yo miro normalmente por internet y creo que he ido presencial una vez, sí, una vez, donde compré el molde de Pom Pom Purín. Bueno, en esa tienda todos los monchichis salen hasta 10 lucas más que en esta otra. De hecho, a mí que me gusta ver monchichis, es la tienda más barata que hay aquí en Chile que he pillado, donde vendan monchichis o productos de Japón originales. Por ejemplo, creo que este me salió 24, creo que fue por ahí, y en otras tiendas este lo venden a 34, así que es mucho más barato y son muy simpáticos, así que se los recomiendo si tienen ganas de comprar ahí. A mí me regalaron esto, así que muy feliz y se los quería contar. Y ahora otra cosa que tenía ganas de hablarles es que tengo ganas de tejer. Yo creo que en un ratito más tarde les muestro las lanitas que tengo, pero quiero aprender a tejer a palillo. Ahora sí, mi meta es hacerme una bufandita. Ya empezó el otoño, pero aquí hace calor, como vieron estoy con polera y short. Pero tengo fe de para cuando termine esa bufanda, que todavía no empiezo, haga frío, tengo fe. Ay, y también compré un montón de cositas en la feria. Bueno, no un montón, fueron tres o cuatro, que son muy lindas, pero las puse a lavar, así que quizás mañana se las muestro. Me compré como 2 manguitas que son para ballet, para taparme los brazos, porque qué horrible cómo se mueven los brazos cuando estás haciendo distintas posiciones. Yo tengo los brazos muy sueltos, así que se me mueven mucho. Y prefiero usar mangas que por lo menos me lleguen hasta acá para que no se vea este movimiento tan incómodo. Y una polera que es bien apegada y es de polka dots, tan linda. Y también una bufanda muy tierna de polka dots. Y todo fue muy barato. Viva la feria. Ah, por si acaso, la feria creo que en otros países le dicen tianguis o mercado, no sé, pero es donde la gente vende cosas usadas o que compran estos fardos de ropa y venden esos fardos de ropa. Bueno, ese es para mí la feria. Y ya, creo que grabo hasta aquí y después aparezco en un rato más porque las cosas que tengo que hacer ahora son aburridas también. Voy a editar un poquito de unos reels que tengo que subir y preparar un guión para otro video. Son cosas muy aburridas que no sé si valga la pena grabar, pero ya creo que ventilé lo suficiente. Todo lo que puedo hablar en un día lo hablé en este video. Son 21 minutos. Quizás cuánto va a durar este video. Bueno, vuelvo en un rato. Hace un rato hice este pancito integral. Ahora voy a hacer sopita para el Nino. Ahora solo queda esperar a que se cocine todo y le agrego arroz y ya puede comer el niñito. Mientras tanto voy a ir a cenar. Me siento rara con estos lentes.
voy a seguir grabando un poco más. ¡Tarán! Al fin terminé de grabar lo de Chain, así que ya puedo decir bienvenidos a mi miércoles. Hoy siento como que tengo un poco de maquillaje en los labios, me siento medio extraña así. Me costó bastante grabar esto. El niño se está durmiendo. Me costó bastante grabarlo porque pese a que yo hago contenido, que me grabo siempre, es muy distinto grabarse en vertical y verse como todo el cuerpo. No estoy tan acostumbrada a que se vea mi cuerpo. Entonces, muy cómoda no me sentí. Este chalequito es del haul que grabé para shorts y reels y TikTok. Quizás lo subo a TikTok, aunque no estoy segura, porque la gente en TikTok es más o menos mala. Este me gustó más o menos, yo creo que le voy a cambiar los botones porque no son muy de mi estilo. Pero está abrigadito. Ahora lo que voy a hacer, porque justo este es mi día libre, pero es un día en el que me dedico a grabar un montón de cosas. Tengo que grabar otro reel, entonces justo el día de hoy es un día como para grabar todo el contenido que no puedo grabar en la semana. Así que voy a grabar otro video de YouTube, un reel, no, 2 reels, y seguir preparando mi tienda, que no sé cuál video va a ir primero, si este o el de la tienda. Ahí vamos viendo, tuve que retrasar el de la tienda porque la idea era que fuera esta semana, pero pasó que no logré terminarlo. Así que en cambio les pedí por el chat de difusión si querían votar por algún otro video que tener este fin de semana, porque si no era sin video. Y ahí votaron por ¿qué hay en mi bolso? Entonces voy a desayunar y después grabo ese que hay en mi bolso, que es mi bolso bonito. Adoro ese bolso, es un bolsito negrito. Me voy a cambiar y... miren, el suéter que más me gustó de los que pedí fue este. ¡Tarán! Siempre quise tener uno así. Es grande, es cómodo y se siente como de lanita esta, pero como lanita peluda. Desde ahora hay nuevas zapatillas para casa. Son estas. Son bien lindas. Tienen peludito ahí, así que puedo estar cómoda en casa y con unas zapatillas que se vean más decentes que las otras, que tenía todas rotas. Todavía me gustan y todavía no las boto. Miren, tengo este trípode hace muchos años y recién descubrí que girando esto se puede sacar fácilmente la cámara. Voy a intentar ponerlos porque estoy sin trípode sin esto. A ver si es que desde ahí ven, están apoyados en un monchichi. Lo cual me sorprende porque yo siempre giraba la cámara, pero simplemente tenía que girar esa cosita de ahí. ¡Terrible! Al fin terminé de grabar todo lo que había planeado de reels, que fueron 3. Pero es muy difícil grabar cuando no estás acostumbrada a grabar reels. Sé que no es obligación hacerlo, pero yo me propuse empezar a grabar más de esto porque ahí llega más publicidad. Y yo no tengo ganas de tener publicidad en YouTube. Como que, no sé, quiero que YouTube sea más amigos, familia, y quiero crecer Instagram principalmente y bueno, también TikTok, pero no sé, como que TikTok me es difícil y usar eso más como para mostrar cositas que me manden y así, porque no sé, me gusta la idea de que YouTube sea bien cercano, porque es como mi lugarcito seguro, no sé. Entonces igual les muestro detrás de escenas de las cosas. Ahora grabé un reel que es para JP Fans, otro para Chain y otro para Geekers.oficial 3. Ahora lo que tengo que hacer, ir a cocinar el almuerzo, almorzar, editar y alcanzar a editar un reel para subirlo hoy, cosa de que mi Instagram se siga activando poco a poco. No me he fijado mucho en los números, pero creo que no me ha ido muy bien. Pero es porque yo no subía nada, entonces es imposible que me vaya bien si no subía nada.
Sé que he estado, sé que me he cambiado mucho de ropa en este video, o sea, en este día, y eso es porque estaba grabando otro video, grabé el que hay en mi bolso, y ahora voy a editar rápido un reel que tengo que mandar, que es ese de JP Fans, que ustedes ya lo deben haber visto. Si pueden, por favor, denle apoyo porque es una colaboración. Yo tengo muy poquitas colaboraciones en general porque me cuesta aceptar colaboraciones, porque me gusta tener colaboraciones con cosas que me gustan, y obviamente a mí me encantan las cosas de Japón. Uno de mis sueños es ir a Japón, entonces iba a aceptar ahí sí o sí. Estoy cansada porque fui a comprarle el alimento al Nino y fui muy rápido porque ya es tarde y ya iba a cerrar la tienda. Algo que yo hablaba con una compañera, o sea, con una amiga de México, es que allá las tiendas cierran mucho más tarde que acá en Chile. Acá en Chile las tiendas cierran como a las 7, 6 y media, y allá donde ella vive a veces son como las 9 de la noche y sale a comprar. Y yo así como, ¿cómo puede salir a comprar tan tarde? Bueno, voy a editar un poco, pero antes vamos a ponerle agüita a mi kokedama, que no tiene nombre, pero la pobrecita está seca. Justo hoy, que hace mucho más frío de lo usual, me tengo que lavar el pelo. Ayer dejé súper listo mi desayuno, que es este kefir que le puse chía. Estoy teniendo problemas para ir al baño, así que estoy añadiendo toda la fibra que puedo, y por eso hice ese pan integral, que sí me ayudó, pero también quiero fibra soluble, así que voy a incorporar chía, voy a comer más verduras y más frutas para poder ir al baño seguido. Otro problema que tengo es que estoy tomando muy poca agua, porque hace frío, no me dan ganas de tomar agua, pero para nada, no quiero nada de agua. Ahora me voy a tener que hacer una agüita caliente porque si no, no voy a tomar nada de agua. Tengo que limpiar la cocina también. Lamentablemente justo hoy necesitaba un poquito de luz para poder grabar unas cosas para otro video. Voy a tener que hacerlo con luz artificial nomás. Qué triste. Me eché avena, frutas y bueno, la chía que ya estaba. Así que espero poder tener una mejor digestión. Hay cosas que borro o no grabo porque encuentro muy aburrido que me vean comiendo o limpiando. Así que son cositas que he omitido dentro del video porque igual que aburrido ver eso. Ahora voy a desayunar mientras hierve el agua y voy a seguir leyendo en el Kindle. He leído muy poco porque he estado muy cansada. Normalmente leo en la noche cuando tengo más libre, pero apenas me acuesto en la cama me duermo porque estoy muy cansada. Estaba haciendo demasiadas cosas que no he grabado todo, obviamente, porque se me olvida grabar todo, pero bueno. Ahora voy a comer y leer. ¡Ah, qué ácido! Me bañé y hace un frío horrible, por eso estoy bien abrigadita. Como me lavé el pelo, generalmente hago esto. Mi pelo está húmedo, pero mientras está húmedo lo envuelvo en este rulito y lo agarro así con un perrito, tiburón, no sé cómo le digan ustedes, pinza de pelo, no sé, lo agarro así. Entonces después me quedan los rulitos y no se ve feo. Ahora lo que voy a hacer es como una hamburguesa de pollo con tofu y leche y un huevo. No sé qué tal quede.
días de viernes. Si me veo extraña es porque son otros lentes y no sé por qué me veo tan rara en la cámara. Y ahora sí, siento que necesitaba un contraste. Bueno, normalmente por eso solo uso estos lentes cuando grabo, porque siento que con los otros, con estos quedo rara porque necesito contraste en la cara y este claramente no me lo da. Hoy es viernes, ayer no pude grabar mucho, ya estoy bañada, vestida con ropa de casa y lo que tengo que hacer ahora es regrabar este reel que había hecho de Chain porque estaba editándolo ayer y las tomas son terribles. Nunca me fijé en la cámara si se veía bien lo que grababa o no. No se veía nada bien. De repente, según yo, estaba mostrando los pantalones y ni siquiera los mostré. Entonces todo salió mal. Voy a tener que regrabarlo. Ya me maquillé y quizás por eso me veía sin ningún relieve. Porque la cámara, cuando me corrijo las ojeras, como que me deja la cara súper lisa. Siento que no es así, yo igual tengo ojeras que no sé si se llegan a notar porque estoy sin lentes. Pero yo tengo como ojeras bolsa acá. De hecho, si me aprieto el ojo como que se hincha, miren. ¿Ven? Bueno, al parecer el maquillaje salió bien, por eso me veo extraña en la cámara. Y voy a grabar eso primero y ya luego hago más cositas. Ayer fue un día muy ocupado, muy ocupado. Entonces, cada vez que me acordaba de tomar la cámara, no la tenía a mi mano y tampoco tenía el celular porque andaba corriendo para todas partes. Fue un día caótico. Espero hoy poder grabar más, ya que es el último día dentro de esta semana conmigo que quise hacer, porque el fin de semana no voy a poder grabar, va a ser imposible grabar. Supuestamente el sábado me voy a ver con una amiga y el domingo es un día familiar, así que no va a poder ser. Ya dejé listo el video programado para el domingo, lo subí ayer, ya está para miembros. A veces termino antes de editar el video. Hoy tengo abierto el closet. Recién me di cuenta. A veces termino de editar el video mucho antes y ahí lo subo apenas lo termino. Alguna vez lo terminaré un miércoles, lo subiré un miércoles, pero todos están programados para el domingo, solo que los dejo arriba para miembros. Uno de los beneficios es que tienen acceso a los videos anticipados, así que eso. Ahora toca grabar. No tengo muchas ganas de quitarme la ropa de casa, esa es la verdad, pero nada que hacer, tengo sueño. Y el día está súper nublado, así que no ayuda mucho para la grabación. Tengo que poner mucha luz artificial. De hecho, ahora estoy con un montón de luces para que me puedan ver. Me estoy nublando mucho, porque si no, no puedo ver nada. Pero ya, voy a preparar las cosas. Quizás también se las voy mostrando aquí. O sea, mostrarles las prendas después de probarme y grabar el reel. Uy, no sé si tengo cargada la cámara, porque lo grabo con la Osmo. Voy a tener que cargarlo un poco. Grabar eso de Chain se me hizo como lo más difícil del mundo. No sé qué pasa hoy, quizás donde el día está nublado y también yo estoy como en esta etapa del ciclo menstrual en la que... ¿Se han fijado que hay unos días en los que te sientes que te ves muy mal? Ya, así me siento. Entonces, cada cosa que grababa sentía que me veía terrible. Fue tortuoso verme de reflejo. Sé que nadie me obligó a grabarme a mí misma y a subirme. Simplemente les cuento de que hay veces en que es terrible ver el reflejo que está ahí, en especial cuando te encuentras como justo en esos días. Siento como que en toda la grabación se me veía muy marcadas las ojeras y aquí los cachetes. Era así como que mis cachetes estaban triple, entonces se me veía esta línea también, estos surcos nasogenianos. Estos mismos se me veían muy marcados, me veía muy mal, muy mal. Y bueno, este polerón es de Chain, es muy cómodo, es calentito, hace mucho frío. No sé si se ve el lino ahí atrás. Así que hace mucho frío, hoy se le está acabando la batería. Algo malo de esta cámara, la Sony, es que el micrófono no es tan bueno y tengo que comprar un micrófono. Y lo otro es que la batería vuela, se va muy rápido. Por eso tengo que estarlas cargando seguido para estar grabando vlogs. Y para grabar este vlog de una semana la tuve que cargar demasiado.
usualmente yo grabo solo pedacitos de mi vida y siento que en este video grabé mucho más de lo que suelo grabar, lo cual fue súper difícil porque justo esta semana ha sido súper ocupada para mí y estoy cansada. Aparte no quiero seguir viendo el reflejo que está ahí porque justo no me siento muy bonita. Tampoco es que yo crea que sea así como wow, una mujer preciosa. Yo creo que soy bien promedio. Pero de repente como que, no sé, algo cambia en tu rostro a lo largo del mes que no te gusta. La otra vez vi un TikTok, bueno, hace mucho tiempo porque ya casi no uso TikTok, donde una mujer se grabó todos los días de su ciclo menstrual. Todos. Y de verdad hay una fase que son como unos entre 3 a 5 días más o menos en el que te ves muy mal, como que se te infla la cara, se te notan más las ojeras, tu piel está más fea. Todo tiene que ver con las hormonas. Y bueno, justo estoy en esta parte, pero ¿qué puedo hacer? Tenía que grabar las cosas porque se tienen que entregar. Ojalá yo pudiera grabar cuando solo me sienta bonita, pero no puedo. Y ahora me llegó un nuevo paquete que también tengo que grabar. Es skincare. Y vino en FedEx, pero no tengo ganas de grabarme sin maquillaje justo ahora. Por suerte tengo un tiempo para subir estos videos. Es complicado grabarte cuando no te sientes tan bonita. Aparte pasa que en la Osmo Pocket yo no me siento tan linda como me siento en la Sony. Todo tiene que ver con los lentes. Este lente, no sé qué será, dice 1.8-2.8/9.4-25.7, eso dice. Y siento que este lente es mucho más sentador. Es muy difícil que te veas mal con el lente de esta cámara, a diferencia de la Osmo. Con la Osmo es muy fácil verse rara. Yo cada vez que grabo videos con la Osmo me siento rara, no tan linda cuando estoy editando. Y eso, el plan de ahora, porque es viernes, ya es viernes en la tarde, son las 4:20. Ya terminé todos los pendientes que tenía que hacer, distintas entregas que tenía que mandar, terminé todo. Entonces ahora solo queda leer, porque tengo el club de lectura. Bueno, por hoy solo me queda leer este libro. Estaba leyendo Otra vuelta de tuerca, o Una vuelta de tuerca. Está muy divertido. Me recuerda un poco a los otros. Hoy no me pinté los labios. Bueno, me recuerda un poco a los otros. No sé si han visto esa película. Esa es de mis películas favoritas. Actúa... ¿Cómo se llama? Pero es muy linda, es muy guapa. Nicole Kidman. Actúa Nicole Kidman y actúa muy bien. Es muy buena esa película. Ya, el libro me da hartas vibras a esa película, lo cual me parece interesante, como que no se sabe si la protagonista está loca o de verdad ve cosas. Interesante. El libro es de Henry James y yo lo conocía como Una vuelta de tuerca, pero en otras partes se lee como Otra vuelta de tuerca. Quiero terminarlo, pero tengo que leer este porque tengo el club de lectura en unos días más y no he avanzado nada de nada. Y no sé, por lo menos me gustaría llegar a la página 100 hoy, por lo menos a las 100. Así siento que avanzo un poco porque igual son 260 páginas y necesito avanzar en esto. No quiero fallarle a mi amiga. La otra vez había hablado de que si hacía un club... Perdón, muevo mucho el trípode al pegarle al escritorio. La otra vez había hablado de que si hacía un club de lectura con algunas seguidoras y lo comentábamos, yo creo que en un en vivo de YouTube. O sí, probablemente de YouTube. Es que no sé si ustedes tienen Instagram o no, pero Instagram es mucho más cómodo porque en TikTok te llega cualquier persona. Yo preferiría que solo me vea gente que me sigue a que me vean extraños y que hagan comentarios raros. Perdonen, yo soy... Hace 8 meses más o menos yo era la más fan de TikTok. Era la única red social en la que estaba, aparte de YouTube. Pero de aquí a un tiempo que lo empecé a dejar, ahora es como que detesto TikTok. Aparte mi algoritmo se echó a perder y cada vez que lo abro siento que soy la guerrera más fuerte porque me mandan unos videos que son tan rage bait, tan hechos para que me enoje y comente enojada, que lo termino cerrando. Hoy me salió un video donde analizaban a un youtuber que yo tengo bloqueado en esas redes sociales porque me cae muy mal. No voy a decir quién es, pero me salió un video de alguien hablando de ese youtuber. Y yo estaba así, ¿por qué me sale esto? Bueno, es un youtuber que le cae mal a casi todo el mundo. Ahora voy a ver algún video, tranquila, mientras como un mochi y una galleta. Esta es una galleta de chocolate, rellena de chocolate. Uy, y este mochi es de tiramisú. No estaba mi mochi favorito, que es el de Oreo. Y tengo un tecito verde. Entonces voy a relajarme un poquito
Y después planeo leer y pintar. Tengo ganas de pintar en acuarela. No sé qué pintar, eso sí, pero tengo muchas ganas de volver a pintar. Disculpen, mis viernes son muy fomes. Mi viernes en la noche consiste siempre en leer. Antes era leer Ana Karenina. Ahora estoy como viuda de los libros, así que ando saltando entre libro y libro y libro. Pero ahora me tengo que comprometer con este porque se acerca la fecha. Bueno, eso. Qué dispersa. Dije que quería hacer un club de lectura. Todavía estoy decidiendo el libro. Estoy entre El cuento de la criada o Agnes Grey. Probablemente va a ser El cuento de la criada, que yo les avise por un video ahora y por historias de Instagram. Oigan, estoy leyendo este y lo comentamos en un mes y algo, porque en todo caso yo soy viciosa de los libros. Si un libro me gusta y estoy enganchada, me lo puedo leer muy rápido, pero no sé si ustedes. Quizás lo mejor sería dejar un mes entre medio, empezar el libro y hacer el club de lectura un mes después. Bueno, voy a ver algún video y después a leer. Nunca les mostré el outfit. Bien súper suaves abajo, una polera de puntitos que tiene polar, es de las que me mandaron de Shein. Este suéter que me gustó mucho y zapatitos, son mis nuevas zapatillas. Ya no están las zapatillas verdes, pero tienen pelitos de kaito. Como que me calmé un poco con todo lo de sentirme media fea, así que decidí grabar con la Osmo Pocket, que es con la que en realidad no me siento tan linda, pero es con la que puedo tener un ángulo más lejano. Miren, no estoy tan lejos de la cámara la tengo como a un brazo, pero tiene este gran angular que hace que todo se vea muy lejano y es mucho más cómodo si quiero así grabar. No sé qué hice, que me saqué la chasquilla de la cabeza, pero tengo unos mini mechoncitos aquí. Bueno, no sé. Se me cayó otro pelo. Siempre se me cae el pelo. Voy a concentrarme en leer. Y sé que aquí puedo hacerle como un time lapse. Entonces tenía ganas de hacer uno que como para verme más... ¿cómo sería? En cámara rápida. Mientras vean que voy leyendo. No sé si se alcanza a notar en la cámara, pero mi libro ya está carreteado. Ya tiene hartas marcas. Está marcado, se me doblaron hojas. La vida de un libro. Ahora voy a leer un poquito y espero que se alcance a ver bien en la cámara. Creo que sí se alcanza a ver. Voy a ponerle la cámara rápida para grabarme leyendo. Y quizás dejo el micrófono acá al alcance, así me escuchan. Espero que sí se escuche. Ok, no lo sé hacer. Estuve buscando un buen rato cómo hacerlo acá en la cámara, pero no lo sé hacer. Así que simplemente voy a dejar la cámara grabando y va a ir en cámara rápida. Es muy lindo este labial, es de Flower Nose, muy lindo. Estuve leyendo un poquito más, pero ya se hizo de noche y he estado hablando con mis papás y respondiendo cosas, así que no estuve muy concentrada leyendo. Tengo fe de que para la noche, cuando me acueste para dormir, puedo leer 1 hora y avanzar un poco más. Llegué hasta la página 40. Me falta leer 60 páginas y cumplo con lo que quiero leer hoy, que es como eso. Pasa con este libro que
Bueno, es su forma de escribir, la forma de escribir de Virginia Woolf es como media enredada. No sé, porque ella te quiere contar que va a caer una manzana de un árbol y entonces la protagonista está mirando el árbol, va a caer la manzana, pero antes de que caiga la manzana te empieza a relatar todas las cosas que están alrededor y las que está pensando este personaje y después dice y cae la manzana y todo va entre comas, entonces sientes como que vas rapeando. Entonces mientras vas leyendo llega un momento en el que te pierdes porque no logras seguir toda la idea. En un momento fue como todo un párrafo como así de grande en el que estaba divagando antes de llegar al punto. Y lo peor es que queda la frase entre medio. Igual esto pasa con el otro libro que estoy leyendo, que es Otra vuelta de tuerca. Bueno, y conmigo, con cómo hablo. Pasa que no termina de cerrar la oración o la frase y entre medio llena de distintos datos, de distintos personajes que están en la misma escena, de cosas que piensa la protagonista de esta frase y después llega al final. Entonces te pierdes un poco, tienes que estar concentrado para estarlo leyendo. A diferencia del Ana Karenina que leí hace poco, de Tolstoy, quizás porque estuve leyendo ese libro por meses, me acostumbré solo a esa forma de escritura, que era muy simple, era como bonita de estar escrita, pero a la vez era demasiado simple de leer. Entonces, Ana Karenina me parece en realidad un clásico bien accesible. Lo único malo es el largo, pero si no les importa el largo, siento que está hecho para el entendimiento de todo el mundo. Y bueno, ya es tarde, pronto voy a ir a comer con mis papás, así que hasta aquí llega el vlog. No sé si les pareció interesante esta semana. Yo intenté en un momento hacer cosas interesantes, pero después se volvió una semana común mía, que es una semana bien ocupada los primeros días. Y ya para el viernes estoy libre, pero estoy más cansada, así que no hago mucho. Ahora lo que planeo hacer es leer un poco más y probablemente terminar de ver Shingeki. Estamos viendo Shingeki con mis papás. Attack on Titan, como prefieran decirle. A mí me gusta decir los nombres en japonés. Ataque a los Titanes, Shingeki no Kyojin. Es un gran anime. Yo en su tiempo leí el manga y vi el anime, obviamente al día, como la otaku mugrosa que soy, pero mis papás no lo habían visto, así que lo empezamos a ver hace como de inicios de año. Sí, de hecho, el 1 de enero empezamos a ver Shingeki y recién ahora le está gustando más a mi mamá. A mi papá le interesó más de antes, pero a mamá recién le está interesando más y no quiere que termine. Acabamos de terminar la cuarta temporada que es de corrido con estos capítulos de 20 minutos. Ahora saltamos a los últimos 3 capítulos, que es uno de 1 hora y media y otro de 2 horas y algo. Así que yo creo que hoy, terminando la cena, vamos a ver un cachito de uno de los capítulos. Si pasa, grabo para que vean por dónde vamos. No sé si grabe más cosas después de esto, así que me despido. Muchas gracias por ver, espero que se hayan divertido. Mi vida es muy tranquila, en realidad no hago muchas cosas, no salgo a muchas partes fuera de ir a comprar y hacer trámites, pero me gusta la vida así y me gusta también consumir a gente que tiene una vida similar a la mía, así que quizás les pasa a ustedes. Este fue un experimento, pero yo creo que dependiendo de cómo salga a editar esto, quizás los próximos semanas conmigo no sean tan largos y no esté dando la bienvenida en todos los días. No sé si les gustó eso o no, me lo pueden decir. Bueno, espero que les haya divertido. Tomen mucha agüita. Yo estoy tomando muy poca agua porque hace frío, pero hay que tomar agua, si no uno no va al baño. Muchas gracias a los miembros del canal, como siempre, por apoyar mi canalcito. No sé si vieron, pero les subí un videito a los Suru Friends para que vayan a verlo. Y ya está. Nos vemos la próxima semana. Espero que sí, porque estoy con una racha que no sé si se fijaron, pero todas las semanas he subido un video. Espero seguir así, al menos por todo abril. Quizás la primera semana de mayo me doy un descanso, pero no lo sé. Y eso sería todo. Nos vemos.